son una familia, Yeshua, Palabra y Poder, son una familia tan afectiva, tan cariñosa, así como lo es el apóstol con su esposa, como doña Laura, como Hugo, como Aida, como María José, María Naí, como Oscar, como Jorge, como todos. Los conozco de años y han sido siempre igual, con un amor, un cariño especial. Por eso le doy muchas gracias a Dios y estoy muy agradecido de poder venir a una casa de un hermano de pacto. Y justamente es eso, es un hermano de pacto donde el Señor nos unió, Él hace sus obras, Él es maravilloso y por eso agradezco profundamente a Dios. Y venimos justamente para un aniversario, 16 años, es una iglesia joven, pero que ha tenido muchas experiencias, que ha crecido nacional e internacionalmente, es conocido en muchos países de la tierra, por eso le damos gracias a Dios y le demos todo un aplauso a este aniversario, 16 años, Yeshua, Palabra y Poder. Fuerte que se escuche. Gloria a Dios. Aleluya. Bendito sea el Señor. Gloria al nombre de Jesús. Él nos ha concedido estar sustentados, guardados por su amor y su palabra, el Señor. Nuestro ministerio también ha crecido de esos años a esta parte. Córdoba es la provincia y la ciudad Villa María. Ahí estamos desde hace 30 años con mi esposa Liliana, a quienes le mandan muchos saludos. Mi esposa, mis hijos, mis nueras, mis yernos, les mandan muchos saludos, mis hijos ministeriales, a Yeshua, Palabra y Poder. Esta iglesia hermosa que aquí en Guatemala es una bendición. Gloria a Dios, gloria a Dios. Liliana es mi compañera de hace 40 años. Fíjese, 40 años que mi esposa, porque nos casamos después que habíamos estado un tiempo juntos, cuando conocimos al Señor, nos ordenamos y 40 años que estamos juntos y es una bendición tener una compañera tan aguerrida, tan fuerte, que hemos peleado batallas en el Señor y hemos tenido la victoria de Jesús. Y hemos visto cómo Dios ha hecho su plan, su obra, cosa que cuando estábamos en el mundo parecía algo que servir al Señor, trabajar para Dios, hacer algo, no. Sin embargo, el Señor cautivó nuestros corazones con amor y hoy somos un instrumento de Dios en donde quiera que estemos y es siempre para su gloria, siempre para su gloria. Y estos últimos meses tuvimos cadenas de oración y ayuno y en esos días de ayuno y oración teníamos un objetivo, esos objetivos de Dios, del Espíritu Santo. En uno de los meses de junio, fue claro, el mes anterior, tuvimos 7 días de ayuno y oración por la oveja perdida. Y en esos días tuvimos 7 reuniones de 1 hora en la tarde-noche para ir trayendo a aquellas personas que se habían ido, que por alguna razón habían estado y habían dejado de estar en la casa del Señor. Entonces por eso ayuno, oración y la búsqueda. La palabra del Señor nos enseña que dejando las 99 el Señor, como el buen pastor, se enfocó con la perdida, con la que se había extraviado, se había perdido. El enfoque muchas veces, como hombres de Dios, sigue siendo las 99. Tengo 99. Bueno, pero dice que el enfoque del Señor cambió y dejando las 99, fue tras la que se perdió y dice y la buscó hasta encontrarla. Porque ahí está la clave. La buscó hasta encontrarla y una vez que la encontró, la cargó a sus hombros, dice. Ahí cambió la responsabilidad. La responsabilidad de volver la oveja no era para sí, sino que era de quien la había buscado, la había encontrado y ahora sobre sus hombros la trajo al redil, al rebaño. Y en esos días vimos tantas cosas lindas porque
no solo llamado, sino de ir a buscar, porque digo, aquí está la clave, buscar a la persona, no hacerle un llamado, porque un llamado no me contestó, cambió de número de teléfono o alguna situación, no. Voy, me dedico, invierto tiempo y esfuerzo y dinero y voy y la busco. Y le voy a decir, hay un lugar en mi casa, hay un lugar donde es tu casa, es un lugar donde Dios ha preparado para que te edifique, para que crezca, para que estés. Y sabe que fue glorioso esos días, porque uno traía dos o tres, y así familias, y regresaron a la iglesia y están muy bien, y están agradecidos, contentos, felices, porque nunca la vida en el mundo es igual que en la casa del Señor. Un día en tus atrios vale más que 1000 fuera de él, porque allá hay moradas de maldad, dice. Afuera hay moradas de maldad. Entonces un día en la casa del Señor es maravilloso. Hay gozo, hay paz, hay bendición. El que ha conocido el gozo del Señor sabe que en la iglesia está el gozo del Señor en nuestras vidas, ¿sí? Yo los bendigo en el nombre de Jesús. Y sabe que lo que me ha hecho aprender mucho el Señor, mucho, es el temor a Dios. Y el temor a Dios es principio de sabiduría. Temer a Dios. No hacer las cosas así porque no. Temer a Dios. Y sabe que en el libro de Salmos, capítulo 2, versos 11 y 12, habla del temor al Señor. Dice que debemos servirle con temor. Claro, porque no es un servicio, bueno, yo trabajo toda la semana, y de paso si me queda, no. Servir todos los días, donde te toque servir, donde trabajes, donde tengas tu actividad, tu empresa, tu rol, tu trabajo diario. Bueno, ahí con temor sirviéndole al Señor. Con mucho temor. Y alegraos con temblor, dice. ¿Sabe por qué? Alegraos con temblor. Porque cuando uno está alegre y está contento que Dios lo bendijo, se relaja y ya no hace lo que tendría que hacer. Así que si se alegra porque Dios lo bendijo, con temblor. Cuidando, con temor, servirle al Señor. Dice, no vaya a ser que se enoje, honrad al Hijo, para que no se enoje y perezcáis en el camino. Que se encienda pronto su ira, dice. Y esto sabe lo que significa en esos días de la oveja perdida, que como padres ministeriales hacemos que vengan esos hijos. Cuando en esos días el Señor me hace ver que si yo le doy valor a las personas y las busco, lo estoy honrando al Hijo. Pero si yo no le doy valor, el valor que Dios le da, de que un alma vale más que todo el oro del mundo, si yo no tengo ese valor para una persona que venía a la iglesia y la dejo, y cualquiera sea la persona que la haya traído, porque todos siempre somos llamados por otro. Y bueno, y esa es nuestra responsabilidad, hacer lo que se edifique, que crezca, que siga, que continúe. Fíjese cómo dice Salmos 2, 11 y 12. La palabra de Dios dice, servid a Jehová con temor y alegraos con temblor. Honrad al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues inflama de pronto su ira. Bienaventurados todos los que en Él confían. Bienaventurados todos los que en Él confían. Quiere decir, yo le sirvo a Dios con temor, me alegro con temblor, le honro al Hijo, dándole la honra. ¿Cuál es la honra? Es darle el valor a lo que Él le da valor. Es cuidar lo que Él ama. ¿Sí? Amén. Y por eso he aprendido en este último tiempo a servir con mucho temor. El púlpito es una responsabilidad tremenda. El accionar de cada día en nuestra vida, porque no me va a afectar solo a mí, sino a otros. Y ser cristiano es un tiempo precioso. Porque muchas veces decimos la vida nosotros, es toda la vida. Sí, pero es la antesala de la vida eterna. Si decimos toda la vida, 40, 50, 70, 100 años.
Pero si decimos eternidad al lado de 100 años no es nada. No sé si me explico. Y por eso qué importante es dar la vida al Señor, como Él la dio por nosotros, así nosotros por Él, para servirle con temor y alegrarnos con temblor y darle toda la honra al Señor. Honrar al Hijo para que no se enoje. ¿Sí, amén? Y toda la gloria es para Dios. Denle un aplauso al Señor. Yo sé que esto le va a movilizar para buscar las almas. Yo sé que Dios le va a dar la capacidad para tener ese temor y traer las almas que por gracia le ha dado la oportunidad de que usted haya sido el que llevó la salvación a esa persona, ¿sí? Así que es una bendición. Cada tiempo utilícelo bien. Administrar el tiempo es un don de Dios, es una gracia de Dios. Y ese tiempo tiene que ser bien usado para seguir adelante y haciendo bien las cosas. Hay una palabra que quiero compartir y que es de mucha bendición. Esta palabra es de las costumbres judías. Hace un tiempo a esta parte el Señor estuvo tratando conmigo y me enseñó mucho de los judíos. Entonces un señor me dice, ¿cómo sabe tantas cosas de los judíos? Me dice, y bueno, le digo, ¿sabe qué pasa? Que yo me reúno con un judío todas las mañanas, con el Señor. Y ustedes saben que en las costumbres judías, Oriente no es lo mismo que Occidente. Occidente hay muchas cosas que no tienen de las cosas que tienen en Oriente. Y en Oriente hay pactos que aquí en Occidente no se conocen. El pacto de sal, que bíblicamente está narrado en muchos pasajes bíblicos. El pacto de sal, por ejemplo, aquí en Occidente no se hace, no se conoce, no se sabe. Las costumbres son otras. Y, por ejemplo, un matrimonio va al altar y como hacemos en Occidente aquí para pactar esa ceremonia, esa celebración del matrimonio, se pone una alianza, pero allá no, allá es distinta la costumbre y hay un granito de sal o un terroncito de sal que tanto el esposo y la esposa ya en ese momento toman y ponen en su boca. Eso sería un pacto de sal. Y el pacto de sal es una garantía de fidelidad y de lealtad. Por eso en Oriente no hay casi tantas separaciones o divorcios en la medida que hay en Occidente. Y en algunos países todavía muy ortodoxos hay apedreadas a aquella mujer o a aquel hombre que cometen el adulterio. Bueno, entonces, ¿por qué? Porque han hecho pacto de sal y es una garantía de fidelidad y de lealtad. Y si alguien, por ejemplo, llegaba a una casa y en esa casa, tal vez el de esa casa, porque estaban lejos de la ciudad y tenía que llegar, y hacía un pacto de sal en esa casa, por ese pacto de sal, aunque el dueño de esa casa haya sido un ladrón, pero cuando hacían pacto de sal, ese personaje que lo agarraba la noche y llegaba ahí, contaba el dinero, se lo daba al dueño de la casa, el dueño de la casa esperaba despierto a que descansara hasta el amanecer, hasta el día siguiente, contaba el dinero de nuevo, se lo daba y salía de esa casa sin que nadie le hubiera tocado y estaba guardado bajo esa casa. Eso es un pacto de sal. Y la Biblia en el capítulo de Números 18, 19, habla de que es un pacto de sal, las ofrendas que había dado Dios al sacerdocio. Y si me sigue, vamos a tener hoy una muy buena mañana. Usted dígale que está a su lado, hoy va a ser un día especial.
porque Dios va a hablar a mi corazón. Dígalo con fuerza, dígalo con convicción, en el nombre de Jesús. ¿Sí, amén? El Señor va a hacer algo glorioso en mi vida. Dígalo, proclámelo, decrételo. Esté preparado para recibirlo. Estoy preparado para recibir la bendición. Yo recibo la bendición. La tomo porque viene del Padre, viene del Dios Todopoderoso. Lo creo con todo mi corazón. Abra su corazón. Lo creo con todo mi corazón. Lo creo, lo recibo, lo tomo para la gloria de Dios. ¿Sí, amén? 18, 19 de Números dice, todas las ofrendas elevadas de las cosas santas que los hijos de Israel ofrecen a Jehová, las he dado para ti y para tus hijos y para tus hijas contigo, por estatuto perpetuo. Pacto de sal perpetuo es delante de Jehová para ti y para tu descendencia contigo. Ese pacto de sal perpetuo que le daba las ofrendas, los diezmos al sacerdocio, era pacto de sal, pacto perpetuo. Y cuando dice perpetuo, está para siempre, pero claro, son las costumbres que a veces en distintos territorios se han hecho conocer o no aquellas costumbres. Así que, pero lo que Dios decía para el sacerdocio y para sus hijos era un pacto de sal, era algo perpetuo, eso iba a proseguir, eso aunque las dispensaciones de los tiempos cambiaran, eso iba a estar vigente, eso iba a ser una ley de Dios. Es la ley de Dios, los mandamientos, los preceptos, los estatutos. Y en Segunda de Crónicas, capítulo 13:5, dice del rey David. Dice la palabra de Dios, ¿no sabéis vosotros que Jehová Dios de Israel dio el reino a David sobre Israel para siempre, y a él y a sus hijos bajo el pacto de sal? Ahí está, mire. El sacerdocio o el reinado que le había dado a David, el rey, justamente era un pacto de sal, un pacto perpetuo, y esto es lo que con que compromete. Diríamos, Dios dice, yo te guardo, yo te protejo, yo te cuido. Si tú haces lo que yo te ordené, lo que yo te di como mandamiento, siempre vas a estar bajo mi cobertura, siempre vas a estar protegido, nadie te va a tocar, yo soy tu guardia. Y el Señor, Él pone su ángel alrededor de nosotros para guardarnos y defendernos de todo. Cuando hay un pacto de sal, nosotros hacemos pacto con Dios, Dios con nosotros, y Dios nos cuida, nos protege, nos guarda. Es la garantía de fidelidad y de lealtad. Él está presto para guardarnos y cuidarnos y bendecirnos. Por eso es algo maravilloso estar en la casa del Señor, estar bajo la cobertura de Él, estar bajo los principios y los preceptos del Señor. Es algo maravilloso estar guardados por la mano protectora de Dios. ¿Sí, amén? Y allí en el libro de 5:13 del libro de San Mateo, habla Dios de que somos un pacto de sal. Nosotros somos la sal de la tierra. Nosotros somos la sal de la tierra, y la sal de la tierra tiene una función: salar, justamente dar sabor, preservar, guardar, ¿no es cierto? Y cuando esa sal fuera insípida, que no diera su sabor, ya no serviría para lo que fue hecha, entonces sería hollada, sacada a la calle y hollada por los hombres, pisada por los hombres. Y nosotros, el Señor ahí en ese pasaje dice, vosotros sois la sal de la tierra. Mire usted, qué bárbaro, glorioso, mire. ¿Cómo lo dice? La palabra de Dios dice, Mateo capítulo 5, versículo 13, dice, vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Mire, esto de insípido, que ya no tiene sabor, que ya no sirve para lo que fue, entonces es echada fuera. Y dice que en un recipiente de piedra se ponía la sal en cantidad, en una casa grande de muchos hijos, se ponía en un recipiente de piedra la sal.
Entonces la ama de casa que salaba las comidas y todo para lo que la usaba, sabía que la última parte, por haber baldeado tanto, por haber limpiado, la humedad es amiga de la sal justamente, y cuando hay mucha humedad la sal se hace insípida, pierde el sabor. Y entonces cuando llegaban a una altura del recipiente, ya esa parte que quedaba abajo, se limpiaba bien el recipiente de piedra y se la echaba a la calle y pasaban los hombres y la hollaban. Esa sal ya no tenía la función, ya no podía ser usada, ya no servía para nada. Servía para echarla solo a la calle y los hombres la pisaban. Entonces nosotros somos el pacto de Dios. Y si nosotros no cumplimos para lo que fuimos hechos, de dar sabor a esta tierra, de hablarle a este mundo, de decirle hay salvación en Dios, si nosotros no podemos ser útiles para eso, entonces ya hemos perdido la función que nos corresponde. Nosotros somos el pacto de sal, no hay otro pacto de sal. Vosotros sois la sal de esta tierra. Él nos dijo y es el plan que tiene para salvar este mundo. Nosotros somos sus hijos, nosotros somos los que tenemos que manifestarnos a este mundo. ¿Sí, amén? Y este mundo dice que está sujeto a vanidad. 8:20 del libro de Romanos. No lo lean, después lo lee. 8:20 del libro romano dice que toda la humanidad está sujeta a vanidad, pero en esperanza, esperando la manifestación de los hijos de Dios. Y cuando los hijos de Dios nos manifestemos, ellos van a tomar ese desafío de creer en Dios, porque hay algo innato que Él ha repartido la fe en cada uno de nosotros, pero esa fe tiene que ser despertada por la palabra de Dios. Tenemos que hablarle a este mundo, tenemos que ser la sal de la tierra, tenemos que preservarlo, tenemos que darle sabor a la vida de este mundo. Este mundo sin nosotros no tendría sabor, estaría desabrido, no hay para qué. Todo está sujeto a vanidad, pero la esperanza es que nosotros les hablemos de Jesucristo. ¿Sí, amén? Y estamos listos para eso. Tenemos que estar preparados para eso. Tenemos que hacerlo en donde estemos. ¿Sí, amén? Miren lo que dice en el libro de San Marcos 9, 49 y 50. Mire, escúchelo bien, por favor. Dice la palabra de Dios: porque todos serán salados con fuego, y todo sacrificio será salado con sal. Buena es la sal, mas si la sal se hace insípida, ¿con qué la sazonaréis? Mire, dice que todos nosotros seremos salados con fuego y que todo sacrificio lleva sal. Cuando yo voy al altar a morir, porque morir es un sacrificio, Dios pone esa sal en mí. Y la sal en mi vida, humanamente, tal vez por distintas razones de crecimiento en la familia, de hábitos, no soy una persona de abordar a otra, no soy una persona tal vez tímidos, tal vez con complejos de inferioridad, tal vez por una u otra razón no les hablo como me gustaría hacerlo, no les hablo a las personas en la medida que me gustaría hacerlo, o a veces no me manifiesto como que soy hijo de Dios, por una u otra razón. ¿Sabe qué dice el Señor? Hemos sido salados con fuego. El Espíritu Santo de Dios ha venido a nuestras vidas para darnos el denuedo, para darnos la capacidad de abordar a alguien, para darnos la capacidad de manifestar que somos hijos de Dios. El fuego del Espíritu Santo está en nosotros. El fuego del poder del Espíritu Santo ha venido a nuestras vidas. Nosotros somos la ofrenda gloriosa a Dios para esta tierra. ¿Sí, amén? Yo los bendigo en este día, en el poderoso nombre de Jesús, y que el Espíritu Santo encienda el fuego del reino de Dios en su corazón, que nada lo pueda apagar. Usted tiene que estar hablando en donde esté, trabajando en la actividad que sea. Háblele a uno, háblele a otro. A veces parecerá como que queda ridículo en el momento, pero luego que la persona lo piensa 2 veces, mire, yo le aseguro que van a querer lo que usted tiene. Van a anhelar lo que usted... Innatamente ellos están esperando como que hay algo que ellos no lo saben. Y nosotros tenemos ese poder, esa gracia, esa bendición de haber conocido al Rey de Gloria, de haber conocido al Señor Jesucristo. ¿Sí, amén?
Y cuántas veces sin egoísmo, pero con esa capacidad que tal vez no le hemos descubierto, el talento, el don, el potencial que hay en nuestra vida para hablar. Yo veo que en mis hijos ministeriales hay un potencial enorme que solo hay que desarrollarlo y hacerles saber a las personas que con el Señor se puede. No saben que se pueden, pero deben creer que se puede. Y si creen que se puede, se puede. ¿Sí? Amén. Por eso es algo muy maravilloso saber que somos el pacto de sal de Dios en la tierra y saber que Él ha puesto un potencial en nuestra vida, una capacidad en donde tenemos para poder hablarle de la salvación de Dios a esta tierra. ¿Sí? Amén. Pablo el apóstol lo dice de una manera en 4:6 de Colosenses. Dice el apóstol Pablo que vuestras palabras sean sazonadas con sal y con gracia para que este mundo pueda oírnos, pueda escucharnos. La gente que no sabe lo que vivimos aquí adentro, escuchábamos a un predicador que dicen que llegan con pie de plomo, pesado, y se van rápido como si tuvieran alas. Claro, porque no saben lo que vivimos acá. Les parece que religión es aburrido, les parece que religión es algo que no da gozo, no da alegría. No, todo lo contrario. Es el gozo del Espíritu que hace que nuestra vida refleje la gloria del Señor. Y brillemos en este mundo. Por eso le damos toda la gloria a Dios, toda la honra y toda la alabanza. Bendito, dele fuerte un aplauso al Rey. Colosenses 4:6. Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Ahí está la gracia. Si yo no me animo, estoy coartando mi potencial. Pero si yo me animo, voy a dar una palabra sazonada con sal y con gracia, para saber cómo responderles a ellos. Porque yo en ese instante que voy a hablar, le digo, amado Espíritu Santo, asísteme. Y cuando nos asiste el Espíritu Santo, usted va a hablar de parte de Dios y va a ver que las palabras están, que los argumentos están, que la voz de Dios va a estar. ¿Sí, amén? ¿Cuántos lo creen? Y por esta razón muchas veces no ubicamos algunas escrituras, no las ubicamos por esto que no sabríamos occidentalmente que hay un pacto de sal. Por ejemplo, no entendemos las escrituras en algunos pasajes como libro de Jueces, capítulo 4, versos 17 al 21. Allí hay una historia de Sísara que pertenecía al rey Javín, que era rey de Esor, y Sísara viene persiguiéndose y llega a la casa de Jael, ¿no es cierto? Una mujer que Eberseneo era el esposo, y Eberseneo tenía buena relación, la casa de Eberseneo, con el rey Javín. Sísara, en la persecución que tuvo, se acordó de esa casa y llegó a esa casa. Y estaba Jael, la esposa de Eberseneo. Y cuando llegó Sísara, siendo allí un oriental donde sabía de todos estos pactos, llega a la casa de Eberseneo, y cuando llega está Jael, y Jael lo primero que hace, le da un manto, diciéndole con ese manto, mira, esto es un pacto. Este pacto significa que yo, desde que entraste hasta que salgas de esta casa, vas a estar bajo la cobertura de esta casa. Esta casa te va a proteger, nadie te va a tocar, porque eso significa el pacto del manto que ella le echa a Sísara. Como la casa de Eberseneo tenía buena relación, y este era el comandante en jefe, el que venía perseguido. Este era el principal del rey Javín. Y cuando llega a la casa de Eberseneo está Jael le echa el manto y él lo toma, él sabe qué significa,
y luego le pide agua a él porque estaba cansado del camino, y ella le da un recipiente con leche, porque allí cuando le pide agua, ella al darle leche le está diciendo, hay algo mejor para darte, porque la leche para conservarla en aquellos días se le ponía sal. Y lo que estaba significándole a él, nuevamente, otra vez, era, estamos en pacto de sal, no solo de cobertura de casa, sino en pacto de sal. Y allí, Císara le hace otro pacto y le dice, si alguien viniera y preguntara si hay alguien aquí, tú le dirías que no. Ella asintió, porque ya había 2 pactos vigentes, aceptó lo que Císara, este comandante en jefe, le dijo a Jael. Aceptó. Mire que para una mujer que acepte de que uno que recién llega le diga que si venía alguien era como decirle, ¿estás dispuesta a mentir por mí? Bueno, pero como ya ella le había dado el manto y le había dado la leche, ella le dijo que sí. Porque se trataba de guerreros y se trataba de gobierno de reyes. Y leamos un poquito la historia, 4, 17 al 21. Mire, escuche. La palabra de Dios dice, y Císara huyó a pie a la tienda de Jael, mujer de Eberceneo, porque había paz entre Jabín, rey de Azor, y la casa de Eberceneo. Y saliendo Jael a recibir a Císara, le dijo, ven, señor mío, ven a mí, no tengas temor. Y él vino a ella a la tienda, y ella le cubrió con una manta. Y él le dijo, te ruego que me des de beber un poco de agua, pues tengo sed. Le cubrió con una manta, ahora le pide agua y ella ya viene. Y ella abrió un odre de leche y le dio de beber y le volvió a cubrir. Y él le dijo, estate a la puerta de la tienda, y si alguien viene y te preguntare diciendo, ¿hay alguno aquí? Tú responderás que no. Pero Jael, mujer de Eber, tomó una estaca de la tienda y poniendo un mazo en su mano, se le acercó calladamente y le metió la estaca por las sienes y la enclavó en la tierra, pues él estaba cargado de sueño y cansado y así murió. Mire, ¿sabe que allí, si no sabemos esto del pacto de sal y el pacto del manto de cobertura de la casa, y no conocemos el oriente desde el occidente, podemos pensar cómo esta mujer lo engañó en todo? No. Esta era una verdadera sierva de Dios. Pero él era, Císara, el que aceptó un pacto, aceptó otro, pidió otro pacto, pero él no los creía. Y en este tiempo, en la falta de conocimiento tal vez para saber muchas de estas cosas, muchos de los que vienen a la iglesia a lo mejor no respetan los pactos, no creen en los pactos, son incrédulos a los pactos. Y los pactos son muy importantes para Dios porque Dios es un Dios de pacto que enseñó a pactar a los hombres de Él y mediante esos pactos se sujetaron en la autoridad para con Él, para hacer el plan de Dios en la tierra. Los pactos son de Dios. Y todo pacto que se haga en el conocimiento de Dios va a ser una verdad tan grande que nos va a proteger y que nos va a cuidar y que nos va a bendecir en gran manera. Este Císara le aceptaba las cosas, pero en su cabeza, en su mente, en su corazón, no creía en nada de eso. ¿Y qué hizo? Entró a un lugar, ella se dio cuenta que él era un incrédulo, porque entró a un lugar que es el lugar solo para el esposo. El lugar de una casa en Oriente es que la cámara privada, la cámara de matrimonio, el dormitorio del matrimonio, ahí ni la autoridad mayor de esa nación puede entrar a la cámara privada de un matrimonio. Ni la autoridad mayor, ni el más grande, ni el presidente, para que tenga una idea, no puede entrar a ese lugar. Pero Císara, como ella le había complacido, le había hecho pacto primero, segundo, y ahora tercero no le había dicho que no, entonces él fue y se metió a un lugar donde no se puede entrar.
donde se debe saber respetar, porque en todo hay códigos y debemos saber y tener en cuenta muy especialmente lo que es privado. Y él se metió a un lugar privado. Cuando quiso acordar, ella diría, pronto me va a decir alguna cosa inmoral que no corresponde. Así que cuando se durmió, agarró una estaca, la puso sobre la sien y con un mazo, dice, lo clavó en tierra. Porque los incrédulos, los que no creen en los pactos, van a quedar muertos en esta tierra. Esta tierra se los va, como quedaron aquellos nuestros padres del antepasados en el desierto, cuando no le creían a Dios de que los iba a introducir a una tierra que fluía leche y miel. Por eso nosotros debemos saber que creer a Dios, debemos creerle a toda su palabra y tomar toda su palabra y saber que si Él dice que los pactos son buenos, yo debo entender y debo tener fe en que Dios siempre me va a dar la razón, siempre me va a dar una razón por la cual dijo. ¿Sí, amén? Por eso es tan interesante. Y ahí en el 22, 4:22, dice que Barak, quien lo perseguía a Sísara, que estaba de parte de la casa de Eberseneo, dice que se agradó de que esta sierva de Dios haya hecho como ha hecho, porque cuando el Barak entró, el rey de Jerusalén, de Israel, entró al lugar, vio que estaba en la tienda privada. Este hombre se había metido, no respetando los espacios privados. Mire, 4:22. 4:22 de Jueces dice, y siguiendo Barak a Sísara, Jael salió a recibirlo y le dijo, ven y te mostraré al varón que tú buscas. Y él entró donde ella estaba, y aquí Sísara yacía muerto con la estaca por la sien. Mire, sabe que el capítulo 5, verso 24 y 25 de Jueces, ahí se le da alabanza, se le da victoria a una mujer que hizo lo que correspondía hacer, porque si nosotros leemos que ella le echó el manto apenas entró, decimos una casa en pacto, y entendemos por ejemplo la figura de Lot, cuando los ángeles estaban en su casa, que llegaron a su casa antes de que los juicios a Sodoma se soltaran, 2 ángeles llegaron a la casa de Lot por intercesión de Abraham a Dios. Y estaban tan desbordados inmoralmente, así como va este mundo va a ese camino ahora precisamente en este tiempo, dice que eran todos sodomitas. Los hombres no querían tener relaciones con las mujeres, sino con los hombres. Y al entrar estos 2 ángeles a la casa de Lot, ellos vinieron por estos hombres. Entonces Lot, como les había dado cobertura a estos ángeles de su casa en pacto, cuando vinieron estos hombres a buscar relaciones con estos hombres, los ángeles, Lot le dijo, y nosotros lo vemos muy mal a eso, le dijo, dice, entrando los hombres y sacando a sus hijas, las ofrecía para que tuvieran relaciones con ellas que eran vírgenes. Como padre decimos, ¿cómo padre va a ofrecer a sus hijas vírgenes a estos inmorales terribles por estos 2 que habían llegado, que eran ángeles? Era porque habían estado debajo de su tejado, había un pacto. Él tenía que morir si rompía ese pacto. Si los dejaba que sucediera algo con ellos, Lot tenía que morir ahí. Sin embargo, ofrece a sus hijas, los ángeles resguardan todo eso y por la gracia de Dios los sacan de allí. Hay cosas que no entendíamos, pero si entendemos lo que son los pactos, entenderemos muchas otras cosas que tal vez no las podríamos entender. Y cuando en el capítulo 5 se la alaba, se la bendice a esta sierva de Dios que había hecho lo correcto. Dice Jueces 5, 24 y 25, dice, bendita sea entre las mujeres Jael. Mire, bendita entre las mujeres Jael. Mujer de Eberseneo, sobre las mujeres bendita sea en la tienda. Él pidió agua y ella le dio leche, en tazón de nobles le presentó crema. Mire, bendita entre las mujeres, esta mujer que había hecho lo que correspondía. Y sigue un poquito más.
24 y 25. Mire lo que dice, la bendijeron entre todas las mujeres porque Jael había hecho lo que correspondía con alguien que es totalmente incrédulo y que había traspasado lo que es la verdad de Dios. La incredulidad te hace traspasar los límites. Y cuando uno traspasa los límites y pasa la línea roja, ya queda expuesto al enemigo, queda expuesto justamente rompiendo el pacto. Nosotros somos hombres y mujeres de pacto. Hemos pactado con Dios. Dios en su sangre de su Hijo nos compró a precio de sangre. Él pactó por nosotros. Somos del nuevo pacto en Cristo. No de la letra, que la letra mata, sino del Espíritu. Y somos los hijos de Dios, que Cristo pagó con su sangre. Dice que el Espíritu Santo es como un guardián sobre nuestras vidas. Él nos puso para que seamos los que tengamos la dirección de la iglesia, pero que Él compró con su sangre. Entonces el Señor nos puso como obispos ante su rebaño, pero porque Él la compró con su sangre. La iglesia fue un pacto de Dios, el nuevo pacto en Cristo Jesús. Somos un pacto de Dios. Tenemos que entenderlo, aunque seamos occidentales, tenemos que entenderlo para hacer lo que tenemos que hacer. Muchas veces quedamos relajados, muchas veces no nos damos cuenta que el tiempo está pasando y que después no vamos a predicar en el cielo. Es ahora el momento de salvar las almas, es ahora el momento de hacer la obra de Dios, es ahora el tiempo de cumplir los propósitos gloriosos del Señor. Hagamos la obra del Señor. Iglesia de Guatemala, hagamos la obra del Señor para la gloria de su nombre. Y si era un creyente que estaba apartado, tráigalo a la iglesia, tráigalo, gánelo. Sí, no se ponga a discutir, porque en la discusión usted a lo mejor le gana, pero no lo gana. A lo mejor le ganan en la discusión, pero con palabras de Dios, pero no lo gana. A un apartado hay que traerlo con amor, hay que cargarlo a los hombros y volverlo al redil. ¿Sí, amén? Por eso muchas veces no entendemos qué pasó con Judas. Judas, en el capítulo 14 del libro de San Marcos, habla de que estaban en la mesa de pacto. Porque una mesa de un discipulado, una mesa donde un padre ministerial está ministrando, es una mesa de pacto. Y les anunció el Señor que estaba a punto de ser entregado por uno de los 12 discípulos, y estaban ahí los 12. Y entonces cada uno de los que dudaban o tenían temor o tenían miedo, no el temor reverente, sino ese miedo humano, se preguntaban: ¿seré yo? ¿Seré yo? ¿Seré yo? Y Juan, que estaba recostado en su costado, dijo: ¿quién eres? ¿Quién es, Señor, el que te va a entregar? Susurrándole. Y el Señor le dijo: el que moja en el plato conmigo, porque estaban comiendo. En el plato hay comida con sal. Y cada uno de ellos estaba en pacto de sal. Traicionarlo es romper la garantía de fidelidad y de lealtad. Dejarlo, venderlo. Y bueno, entonces yo dije: pero si Pedro, el apóstol, cuando lo negó, lloró amargamente y el Señor lo perdonó. Si hubiese vuelto Judas después de haberlo traicionado, porque cuando pasó lo que pasó, la cruz de Cristo y todo, dice que Judas volvió a los sacerdotes a devolverle el dinero. Pasaría un arrepentimiento por el corazón de él. Pero claro, no se volvió a Jesús, porque tenía un pacto de sal, fue y se ahorcó. Ese lugar, con ese dinero que él dejó a los sacerdotes, compraron el campo, se llama campo de Acéldama, porque es campo de sangre, que nunca jamás será habitado ese lugar. Y por la gracia de Dios estuvimos en Israel y vimos un lugar en una esquina que está ese lugar, campo
de Acéldama. Judas fue y se ahorcó y se rompió, se destruyó, porque sabía de lo que había hecho. Lo leamos. Dice: Mire. Y cuando se sentaron a la mesa, mientras comían, dijo Jesús: de cierto os digo que uno de vosotros que come conmigo me va a entregar. Entonces ellos comenzaron a entristecerse y decirse uno por uno: ¿seré yo? Y el otro: ¿seré yo? Él respondiendo le dijo: es uno de los 12, el que moja conmigo en el plato. A la verdad, el Hijo de Hombre va, según está escrito de él, mas ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Bueno le hubiera sido a ese hombre no haber nacido. Mire, realmente un pacto de sal es un compromiso para estar bajo cobertura, para estar guardado, para estar protegido, para estar bendecido. Usted tiene un lugar en esta casa con una identidad de una casa y de un padre. Un hijo pródigo que se va de la casa, ¿no? Y allá vuelve en sí y dice: en la casa de mi padre hay abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre. Iré, volveré y le diré a mi padre: he pecado contra el cielo y contra ti. Ahora yo no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Pero esa era la idea de él, el pensamiento de él. Ese era el pensamiento de él. Aun cuando volviera a la casa de su padre. Ahora bien, vamos a suponer que él dijera: soy mendigo, estoy en harapos, no tengo comida, no tengo amigos. Dice que todos se habían alejado porque ya había quedado sin dinero. Vivió perdidamente. Hasta trabajó cuidando cerdos, que para los judíos es todo un tema, ¿no es cierto?, de lo que es lo inmundo. Y si volviera a una casa, un hijo pródigo, volviera a otra casa, se va a otra casa. En la otra casa le van a dar pan, tal vez le den una ropa, pero no es su casa, va a seguir siendo un mendigo. Va a seguir siendo un mendigo. Sigue siendo un mendigo, aunque le den pan y aunque le den ropa, sigue siendo un mendigo. Pero si vuelve a la casa de su padre, no, su padre lo estaba esperando. Corrió hacia él, le echó los brazos encima, lo besó y le cambió las vestiduras nuevas, que le puso calzado, le puso mitra limpia, hizo una nueva persona. El hijo que se había perdido ahora fue hallado. Y el hijo que estaba muerto ahora resucitado. Hagamos fiesta. Cambió el becerro gordo, hubo música y hubo fiesta porque aquel hijo había vuelto a la casa. ¿Sí, amén? Los bendigo en el nombre de Jesús. Los bendigo en esta mañana bendita en el nombre de Jesús. Yo quiero orar por cada uno de ustedes, así como están, pero pónganse de pie y vamos a orar en el nombre poderoso de Jesús. Somos la sal de la tierra. Somos salados con fuego. Somos el sacrificio de Dios, para Dios. Porque todo aquel que dice que ponga su cuerpo en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, dice, no nos conformamos a este siglo, sino que somos renovados por medio de la transformación de nuestro entendimiento, para que comprobemos cuál es la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios. Cuando estamos en oración, un sacrificio vivo de nuestra vida, estamos dándole la gloria a Dios. Su Espíritu Santo está impartiéndose en nuestra vida. Y aunque no digamos palabra, Él está poniendo el fuego en nuestro corazón. Un día estaban perseguidos los discípulos. Habían sido perseguidos y muertos Jacobo y con grandes problemas, y se fueron a un lugar. Y oraron a Dios para que Dios les dé valentía. Y dice que aquel lugar tembló, literalmente. Y vino el Espíritu Santo y los llenó. Y cada uno de allí, que ya no predicaban por temor a la persecución, salieron y predicaron con denuedo, porque el Espíritu Santo se impartió en fuego que nadie puede apagar. Espíritu Santo imparte sobre tu vida el fuego de Dios, que sea salado con fuego,
cuando te rindes a Él, Él viene a tu vida y vuelve a soplar sobre tu corazón para que arda el fuego, como en esa zarza que ardía y no se consumía, pero ahora quiere arder en tu corazón. Quiere arder el fuego de Dios.